Bajo las calles de una ciudad colonial en México, se ha descubierto algo tan perturbador que las autoridades tardaron décadas en revelar toda la verdad. Imagina caminar por el centro histórico de Guanajuato, sin saber que, justo bajo tus pies, se extiende un laberinto subterráneo de casi 9 kilómetros. Un entramado de túneles construidos con tanta precisión que desafía lo que creíamos posible para la ingeniería de hace varios siglos. Pero lo más inquietante no es el tamaño de esta red oculta, sino lo que han encontrado recientemente en sus rincones más profundos. Durante años, los habitantes de Guanajuato sabían de la existencia de algunos pasadizos bajo la ciudad. Pero lo que nadie imaginaba era la verdadera magnitud de lo que yacía en las entrañas de esa tierra. Cuando los arqueólogos comenzaron a explorar sistemáticamente estas galerías, se toparon con algo que cambió por completo nuestra comprensión de este lugar. Para entender la importancia de este hallazgo, necesitamos retroceder hasta el año 1541. En aquel entonces, Guanajuato era mucho más que una simple ciudad minera. Era el corazón económico del Nuevo Mundo. Construida estratégicamente en una profunda cañada rodeada de montañas repletas de plata, esta ciudad producía 1/3 de toda la plata del planeta. Sí, has oído bien. 1/3 de la plata mundial salía de estas montañas. La riqueza que brotaba de sus minas no solo sostenía la economía de América, sino que financiaba el vasto imperio español al otro lado del océano. Galeones cargados de plata cruzaban el Atlántico, y gran parte de ese tesoro venía directamente de aquí. Pero toda esa prosperidad enfrentaba a un enemigo implacable: el agua. El río Guanajuato se había convertido en una amenaza mortal para la ciudad. Cada temporada de lluvias traía consigo el pánico. Las familias huían aterradas mientras las aguas arrasaban minas, viviendas y años de trabajo. Los comerciantes más ricos veían cómo sus fortunas desaparecían en cuestión de horas bajo torrentes devastadores. Según relatos de la época, las inundaciones eran tan violentas que podían arrastrar carros completos cargados de plata, haciendo que toda esa riqueza se perdiera para siempre en el lodo. Enfrentados a esta crisis que amenazaba con destruir la ciudad más próspera del continente, los ingenieros coloniales tomaron una decisión audaz. Entre 1541 y 1546, según algunos registros históricos, comenzaron a planear algo sin precedentes. Construirían una red subterránea tan vasta y sofisticada que dominaría el río para siempre. La construcción comenzó oficialmente en 1883 con el túnel principal conocido como el Coajín. Las dimensiones de esta obra eran simplemente asombrosas: 1,162 metros de longitud y 7 metros de diámetro. Para que te hagas una idea, estamos hablando de un túnel de más de 1 kilómetro de largo, con la altura de un edificio de 2 plantas, excavado únicamente con las herramientas primitivas del siglo XIX. Miles de trabajadores descendían cada mañana a las profundidades armados solo con picos, palas y explosivos rudimentarios. Cada metro excavado requería semanas de esfuerzo agotador bajo condiciones extremas que constantemente ponían en riesgo sus vidas. Los derrumbes eran frecuentes. El aire viciado provocaba desmayos, y sin embargo, continuaban cavando. Los ingenieros de aquella época tuvieron que resolver problemas que nunca antes nadie había enfrentado. ¿Cómo mantener estables las paredes de roca sin los materiales modernos? ¿Cómo evacuar toneladas de escombros sin maquinaria? Y lo más crucial, ¿cómo mantener vivos a los trabajadores en esas condiciones infernales? Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estos ingenieros aplicaron conocimientos que iban mucho más allá del simple drenaje de agua. Utilizaron técnicas acústicas avanzadas que habían desarrollado en las minas de plata, creando cámaras subterráneas con propiedades sonoras extraordinariamente precisas. Algunos investigadores sostienen que estas cámaras no solo servían para mejorar la comunicación entre los trabajadores, sino que también podrían haber tenido funciones defensivas o ceremoniales que aún no comprendemos del todo.
El resultado fue un sistema tan sofisticado y bien construido que seguiría funcionando perfectamente 3 siglos después. Y ahí radica uno de los grandes misterios: cómo lograron tal nivel de precisión con la tecnología disponible en esa época. Durante las exploraciones modernas más recientes, coordinadas por equipos del INAH y de la Universidad de Guanajuato, los investigadores realizaron un descubrimiento que transformó completamente nuestra comprensión de este lugar. En las paredes de ciertos pasadizos, ocultos tras capas de humedad y tiempo, encontraron algo inesperado: antiguos murales y pinturas rupestres que datan de épocas prehispánicas, mucho antes de la llegada de los españoles. Estos murales no eran simples grafitis antiguos creados al azar. Los análisis estratigráficos y de pigmentos revelaron que los grupos prehispánicos consideraban estas zonas subterráneas como espacios profundamente sagrados donde realizaban ceremonias de gran importancia espiritual. Las pinturas muestran figuras humanas estilizadas, animales nativos de la región como venados y coyotes, y símbolos geométricos complejos que sugieren la existencia de una cultura mucho más sofisticada de lo que se creía. Según estudios publicados en la revista Arqueología Mexicana, este hallazgo establece una conexión directa entre los túneles coloniales y tradiciones sagradas que existían en la región desde hacía más de 1000 años. Algunos arqueólogos proponen que los españoles, conscientes o no, construyeron sus túneles siguiendo rutas que los pueblos originarios ya consideraban importantes. En el noreste del estado, se han documentado más de 3000 pinturas rupestres distribuidas en 40 sitios rocosos diferentes, todas creadas por sociedades de cazadores-recolectores durante el primer milenio de nuestra era. Una teoría sugiere que estas comunidades utilizaban las cuevas naturales y formaciones subterráneas para rituales relacionados con el agua y la fertilidad, lo que explicaría por qué tantos de estos sitios coinciden con fuentes de agua subterránea. A lo largo de los siglos, estos pasadizos subterráneos cumplieron funciones múltiples que fueron evolucionando según las necesidades de cada época. Durante la Guerra de Independencia de México, los túneles se transformaron en el arma secreta más efectiva de los insurgentes. Hay relatos históricos que cuentan cómo las tropas comandadas por Miguel Hidalgo los utilizaban estratégicamente para aparecer y desaparecer sin ser detectados por las fuerzas realistas. Se movían como fantasmas, materializándose para atacar por sorpresa y luego desvaneciéndose completamente en las entrañas de la tierra. Aunque los registros oficiales no lo confirman con total precisión, existen teorías alternativas defendidas por historiadores locales que interpretan ciertos pasadizos secretos como rutas de escape para prisioneros políticos o refugios para líderes insurgentes perseguidos. Los mapas coloniales muestran entradas y salidas que hoy ya no existen, lo que alimenta estas hipótesis. Simultáneamente, los túneles servían propósitos comerciales absolutamente vitales para la economía de la región. Se convirtieron en rutas completamente seguras para transportar las enormes fortunas de plata sin exposición a los numerosos bandidos que asolaban los caminos superficiales. Caravanas enteras circulaban discretamente bajo tierra, cargadas con riquezas que hoy serían impensables. Para los comerciantes más astutos, era mejor pagar las costosas tarifas del transporte subterráneo que arriesgarse a perderlo todo en los caminos de la superficie. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que algunos de estos túneles comerciales tenían sistemas de iluminación permanente y áreas de descanso para los arrieros. Esto sugiere que el tráfico subterráneo era mucho más intenso y organizado de lo que inicialmente se pensaba. En el año 1865, los sepultureros del Panteón de Santa Paula realizaron un descubrimiento completamente inesperado que cambiaría para siempre la identidad turística y cultural de Guanajuato. El cuerpo del médico francés Remigio Leroy se había momificado naturalmente, preservándose en condiciones casi perfectas que asombraron a todos los expertos de la época. La clave científica de esta preservación excepcional se encontraba precisamente en los antiguos túneles coloniales. Estudios recientes realizados por especialistas en conservación del INAH han demostrado que durante siglos,
Estos pasadizos habían alterado significativamente el flujo natural de agua subterránea, generando microclimas extremadamente secos en áreas específicas. Las catacumbas del Panteón se beneficiaron directamente de estas condiciones artificiales que los ingenieros del siglo XIX nunca imaginaron que estaban creando cuando diseñaron el sistema de drenaje. La humedad relativa en ciertas cámaras se mantiene constantemente por debajo del 20%, ideal para la preservación natural de tejidos orgánicos. Este fenómeno de preservación no se limitaba únicamente a los cuerpos humanos. Los pasadizos habían estado conservando durante siglos documentos coloniales invaluables, textiles de la época, objetos de cuero y piezas de madera que normalmente se habrían desintegrado hace mucho tiempo. Todo lo que se almacenaba en las cámaras secas se mantuvo en estado casi perfecto durante cientos de años, creando un archivo histórico natural de valor incalculable. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que algunas de estas cámaras podrían haber sido utilizadas deliberadamente como depósitos de documentos importantes durante periodos de inestabilidad política. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que ciertos objetos encontrados en estas cámaras podrían ser anteriores a la llegada de los españoles, lo que plantearía preguntas fascinantes sobre el uso continuado de estos espacios subterráneos. En la actualidad, el sistema subterráneo de Guanajuato es orgullosamente reconocido como una de las 13 maravillas de México creadas por el ingenio humano. Esta red de casi 9 kilómetros distribuidos estratégicamente en 23 túneles diferentes representa la red urbana subterránea más extensa y compleja de todo el continente americano. En 1964 se inauguró oficialmente la calle subterránea Miguel Hidalgo, una obra que marcó un hito en la historia urbana mundial. Con sus 4.200 metros de longitud, se convirtió en una vía absolutamente única en el planeta, donde los automóviles modernos circulan diariamente por los mismos pasadizos históricos que una vez protegieron celosamente las inmensas fortunas del poderoso Imperio Español. Pero quizás lo más sorprendente de todo esto no es lo que ya se ha descubierto, sino lo que aún podría estar esperando. Trabajos de campo modernos, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, han detectado anomalías en ciertas secciones de los túneles que sugieren la existencia de cámaras selladas o pasadizos bloqueados que nadie ha explorado en siglos. Hay quienes creen que estas cámaras ocultas podrían contener tesoros arqueológicos o documentos históricos de un valor incalculable. La versión popular cuenta que algunos de estos espacios fueron sellados deliberadamente durante la época colonial para proteger objetos sagrados o fortunas de la corona. Pero científicamente, no hay consenso sobre estas afirmaciones. Lo que sí sabemos con certeza, gracias a trabajos coordinados entre el INAH y la Universidad Nacional Autónoma de México, es que el sistema de túneles contiene múltiples niveles. Los pasadizos que conocemos y transitamos hoy podrían ser solo la capa superior de una red mucho más profunda y compleja. Algunos investigadores sostienen que podría haber hasta 3 niveles de túneles superpuestos en ciertas áreas de la ciudad. El análisis geológico ha revelado algo igualmente fascinante. Las rocas que rodean los túneles muestran patrones de desgaste que no coinciden con la erosión natural del agua. Según ciertos relatos de ingenieros del siglo XIX, esto podría indicar que se utilizaron técnicas de excavación más sofisticadas de lo que los registros oficiales sugieren. Algunos expertos especulan que podrían haberse empleado métodos de minería traídos de Europa o incluso adaptaciones de técnicas prehispánicas. La acústica de ciertos pasadizos sigue siendo un misterio. Hay cámaras donde el sonido se amplifica de manera extraordinaria, permitiendo que una conversación susurrada sea escuchada claramente a decenas de metros de distancia. Otros espacios parecen absorber el sonido casi por completo, creando un silencio inquietante. Aunque algunos investigadores argumentan que esto es simplemente resultado de la forma natural de las cavidades, hay quienes creen que fue diseñado intencionalmente, quizás para comunicaciones secretas o para propósitos ceremoniales.
Los estudios de la última década también han revelado la presencia de sistemas de ventilación sorprendentemente efectivos. A pesar de estar a varios metros bajo tierra, el aire en los túneles circula de forma natural gracias a un diseño que aprovecha diferencias de temperatura y presión. Esto habría permitido que personas trabajaran o permanecieran en estos espacios durante horas sin riesgo de asfixia, algo verdaderamente notable para la ingeniería de aquella época. Guanajuato es mucho más que una simple ciudad colonial construida sobre las riquezas de sus minas de plata. Es un lugar verdaderamente extraordinario, donde cada época histórica dejó sus huellas subterráneas. Las culturas prehispánicas establecieron estos lugares como sitios sagrados de profunda importancia espiritual. Los colonos españoles los transformaron con su ingeniería revolucionaria para la época. Y los habitantes modernos los han convertido inteligentemente en arterias urbanas vitales que mantienen viva y funcional la ciudad del siglo XXI. Cuando caminas por las calles de Guanajuato o conduces por sus túneles subterráneos, estás experimentando el resultado de 3 milenios de historia humana. Los túneles diseñados para proteger la riqueza minera, al final terminaron preservando tesoros arqueológicos y culturales mucho más valiosos que toda la plata extraída de sus montañas. Pero la historia no termina aquí. Cada año surgen nuevos descubrimientos que añaden capas de complejidad a este rompecabezas histórico. En años recientes, durante trabajos de mantenimiento rutinario, los obreros encontraron una cámara que contenía herramientas de minería del siglo XVIII perfectamente conservadas, junto con lo que parecen ser diarios personales de trabajadores. Estos documentos están siendo estudiados actualmente por especialistas de la Universidad de Guanajuato y prometen revelar detalles fascinantes sobre la vida diaria de quienes construyeron estos túneles. También se han encontrado evidencias de que los túneles sirvieron como refugio durante la Revolución Mexicana. Investigadores han documentado inscripciones en las paredes que datan de principios del siglo XX. Algunas de ellas, mensajes dejados por revolucionarios o familias que se escondían de los combates en la superficie. Una teoría sugiere que ciertas secciones de los túneles funcionaron como hospitales improvisados durante los periodos más violentos del conflicto. Quizás uno de los aspectos más intrigantes es la relación entre los túneles y los edificios históricos de la superficie. Hay registros arquitectónicos que apuntan a que muchas de las casonas coloniales más importantes tenían entradas secretas a la red de túneles. Aunque los registros oficiales no lo confirman, existen planos antiguos que muestran pasadizos privados que conectaban directamente las residencias de familias adineradas con el sistema subterráneo, permitiéndoles moverse por la ciudad sin ser vistos. La exploración moderna de estas cámaras subterráneas ha revelado detalles que incluso los historiadores más experimentados encuentran desconcertantes. En el año 2018, un equipo de especialistas en conservación descubrió algo extraordinario mientras realizaba trabajos de mantenimiento en uno de los túneles principales. Al examinar una sección que había permanecido cerrada durante décadas, encontraron una habitación completamente sellada que contenía objetos personales dispuestos como si sus propietarios hubieran desaparecido de un momento a otro. Algunos investigadores sostienen que esta cámara podría haber funcionado como una especie de refugio de emergencia durante alguna crisis histórica no documentada. Los objetos encontrados incluían vajillas de porcelana china, candelabros de plata maciza y textiles que, según análisis preliminares, podrían datar del siglo XVII. Lo más inquietante es que todo estaba perfectamente ordenado, como si alguien hubiera estado viviendo allí hasta hace poco tiempo, a pesar de que la habitación llevaba sellada desde principios del siglo XX. Trabajos de campo modernos han identificado patrones arquitectónicos en ciertas secciones de los túneles que no corresponden con ningún estilo conocido de la época colonial. Hay cámaras con formas geométricas tan precisas que algunos expertos especulan sobre la posibilidad de que se hubieran utilizado instrumentos de medición más avanzados de lo que se creía disponible en aquella época. Las paredes de estas habitaciones muestran marcas de herramientas que no coinciden con los picos y martillos típicos de la minería colonial.
Una teoría particularmente fascinante surgió cuando investigadores de la Universidad Autónoma de México comenzaron a mapear digitalmente todo el sistema de túneles. Descubrieron que la disposición general de los pasadizos forma patrones que podrían tener significado astronómico. Según ciertos relatos de ingenieros del siglo XIX, algunas de las cámaras principales están orientadas de manera que coinciden perfectamente con la posición de ciertas constelaciones durante fechas específicas del año. Hay quienes creen que esto no es casualidad. Algunos arqueólogos independientes han propuesto que los constructores coloniales podrían haber seguido deliberadamente principios de diseño basados en conocimientos astronómicos, quizás influenciados por tradiciones prehispánicas que ya consideraban sagradas estas orientaciones celestes. Esta hipótesis explicaría por qué tantos de los túneles parecen seguir rutas que no siempre son las más prácticas desde un punto de vista puramente ingenieril. Los estudios de la última década también han documentado algo que desafía nuestra comprensión de la vida cotidiana en el Guanajuato colonial. En múltiples cámaras se han encontrado evidencias de que familias enteras vivían permanentemente en los túneles. No estamos hablando de refugios temporales durante emergencias, sino de auténticos hogares subterráneos con cocinas, dormitorios y hasta pequeños jardines hidropónicos donde cultivaban hierbas medicinales. Diversos trabajos académicos coinciden en que esta comunidad subterránea podría haber estado formada por personas que, por diferentes razones, no podían o no querían vivir en la superficie. Algunos investigadores, basándose en objetos religiosos encontrados y análisis cerámico, proponen que podrían haber sido familias de conversos judíos que se ocultaban de la Inquisición, aunque esta teoría permanece sin confirmar oficialmente. La tecnología moderna ha permitido descubrir aspectos aún más sorprendentes de este mundo subterráneo. Mediante el uso de cámaras térmicas, los investigadores han detectado corrientes de aire caliente que emergen de ciertas secciones profundas de los túneles, sugiriendo la existencia de cavidades aún más extensas que permanecen inexploradas. Según arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estas corrientes podrían indicar la presencia de un cuarto nivel de túneles, mucho más profundo que los ya conocidos. Existe una leyenda local que cuenta que en las profundidades más remotas del sistema se encuentra lo que los mineros coloniales llamaban el corazón de la montaña. Se trata supuestamente de una cámara natural de dimensiones catedralicias, donde las vetas de plata se concentraban de forma tan intensa que las paredes literalmente brillaban con luz propia. Aunque científicamente no hay consenso sobre la existencia de esta cámara, los registros mineros del siglo XVIII contienen referencias a la Sala de los Reflejos Eternos, que coinciden sorprendentemente con estas descripciones populares. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han revelado que algunos túneles contienen sistemas de espejos y cristales colocados estratégicamente que amplificaban la luz natural, permitiendo que incluso la débil iluminación de antorchas se extendiera a lo largo de cientos de metros. Esta técnica de iluminación natural es tan sofisticada que ingenieros modernos han admitido que tendrían dificultades para replicarla con la misma efectividad. El aspecto más perturbador de los descubrimientos recientes tiene que ver con la documentación encontrada en las cámaras selladas. Los diarios y cartas personales revelan que durante ciertos periodos históricos, especialmente durante las epidemias del siglo XVIII, los túneles funcionaron como una ciudad completamente autónoma. Hay descripciones detalladas de un gobierno subterráneo con sus propias leyes, su propia economía y hasta su propio sistema judicial. Una teoría sugiere que esta sociedad paralela podría haber mantenido contactos secretos con otras redes de túneles en diferentes ciudades coloniales, creando una especie de red de comunicación subterránea que se extendía por todo el virreinato. Aunque los registros oficiales no lo confirman, existen mapas coloniales que muestran rutas comerciales que no coinciden con ningún camino conocido en la superficie, lo que alimenta estas especulaciones. Los testimonios más escalofriantes provienen de los propios trabajadores que actualmente mantienen el sistema de túneles. Han reportado fenómenos inexplicables,
sonidos de pasos en secciones completamente vacías, corrientes de aire que transportan aromas de comida casera del siglo pasado. Y, ocasionalmente, ecos de conversaciones en idiomas que no logran identificar. Algunos sostienen haber encontrado mesas puestas para cenar en cámaras que llevaban décadas sin ser visitadas por ningún ser humano. La versión popular cuenta que estos fenómenos son manifestaciones de las miles de almas que vivieron, trabajaron y murieron en estos túneles a lo largo de los siglos. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre estas experiencias, aunque psicólogos especializados en espacios subterráneos reconocen que los túneles pueden generar efectos sensoriales inusuales debido a la acústica, los cambios de presión atmosférica y la ausencia de referencias visuales familiares. Pero el descubrimiento más reciente ha sido el más impactante de todos. En el año 2022, durante una exploración rutinaria con drones especializados, los investigadores identificaron una cámara que contiene lo que parecen ser máquinas o mecanismos de propósito desconocido. Estos dispositivos, construidos aparentemente con materiales disponibles en la época colonial, muestran un nivel de complejidad mecánica que desafía todo lo que sabemos sobre la tecnología de aquellos tiempos. Hay registros iconográficos que apuntan a que estos mecanismos podrían haber sido utilizados para procesar minerales de maneras que van mucho más allá de las técnicas de refinación conocidas. Algunos expertos especulan que los mineros coloniales desarrollaron métodos secretos de extracción y procesamiento que nunca compartieron con las autoridades españolas, quizás para ocultar la verdadera cantidad de riqueza que extraían de las montañas. El misterio de Guanajuato permanece vivo en cada nueva exploración. Cada túnel que se abre, cada cámara que se descubre, añade una pieza más a un rompecabezas histórico que parece volverse más complejo en lugar de resolverse. Los túneles que comenzaron como una solución práctica para controlar las inundaciones se han revelado como el testimonio de una civilización subterránea cuya verdadera historia apenas estamos comenzando a comprender. Las excavaciones más recientes han revelado algo que nadie esperaba encontrar en las profundidades de Guanajuato. En 2023, un equipo de espeleólogos especializados descubrió una red de canales artificiales que no aparecen en ningún mapa histórico conocido. Estos canales, tallados directamente en la roca madre, conectan los túneles principales con cavernas naturales que se extienden varios kilómetros hacia las montañas circundantes. Según arqueólogos del INAH, estos canales muestran un diseño hidráulico tan avanzado que supera incluso a los famosos acueductos romanos. El agua fluye por gravedad a través de un sistema de compuertas y represas en miniatura que regulan automáticamente el caudal según las necesidades. Algunos investigadores sostienen que este sistema podría haber funcionado como una red de distribución de agua potable para toda la ciudad subterránea, algo impensable para la ingeniería del siglo XVI. Pero el aspecto realmente desconcertante de estos canales es su origen. Análisis geológicos han revelado que las marcas de las herramientas utilizadas para tallar la roca no coinciden con ningún implemento conocido de la época colonial. Las superficies son demasiado lisas y uniformes, como si hubieran sido pulidas con técnicas que los españoles no dominaban. Una teoría sugiere que los constructores coloniales encontraron estos canales ya excavados y simplemente los incorporaron a su propio sistema de drenaje. Los trabajos de campo modernos han documentado algo aún más extraordinario en las cámaras más profundas del sistema. Mediante el uso de escáneres láser tridimensionales, los investigadores han identificado estructuras arquitectónicas que desafían toda explicación lógica. Hay columnas talladas con una precisión milimétrica que sostienen bóvedas de más de 12 metros de altura. Estas columnas no fueron construidas con bloques apilados, sino que fueron esculpidas directamente de formaciones rocosas naturales. Diversos trabajos académicos coinciden en que el nivel de planificación necesario para crear estas estructuras requería conocimientos de ingeniería estructural que no se desarrollaron en Europa hasta el siglo XVIII. Sin embargo, las dataciones por carbono de materiales orgánicos encontrados en estas cámaras indican
que fueron utilizadas activamente durante los primeros años de la colonización española. En el año 2024, durante una exploración nocturna rutinaria, los técnicos de mantenimiento se toparon con algo que cambió completamente su comprensión del lugar. En una cámara que creían completamente mapeada, descubrieron una entrada oculta tras una pared de piedra aparentemente sólida. Al examinarla más de cerca, se dieron cuenta de que la pared era en realidad una puerta giratoria de más de 3 toneladas de peso que se activaba mediante un mecanismo de contrapesos. Hay registros iconográficos que apuntan a que mecanismos similares se utilizaban en castillos medievales europeos, pero nunca se había documentado algo así en América colonial. El sistema de contrapesos está tan bien calibrado que una sola persona puede mover la puerta masiva con un esfuerzo mínimo. Algunos expertos especulan que este tipo de ingeniería defensiva sugiere que los túneles fueron diseñados para resistir asedios prolongados. Detrás de esta puerta secreta se encontraba algo completamente inesperado: una biblioteca subterránea con más de 2000 volúmenes perfectamente conservados. Los libros, escritos en latín, castellano antiguo y varios idiomas indígenas, contienen información sobre técnicas de minería, medicina herbolaria y astronomía que van mucho más allá de los conocimientos oficiales de la época. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que esta biblioteca podría haber funcionado como un centro de conocimiento clandestino donde se preservaban saberes tanto europeos como prehispánicos. Algunos de los textos contienen diagramas detallados de máquinas que no se inventarían oficialmente hasta el siglo XIX, incluyendo sistemas de poleas complejas y molinos de viento modificados para funcionar bajo tierra. Los manuscritos más intrigantes de esta colección son los que describen técnicas de refinación de metales que combinan métodos españoles tradicionales con procesos indígenas completamente desconocidos para los historiadores modernos. Según ciertos relatos contenidos en estos textos, los pueblos originarios de la región habían desarrollado métodos para extraer oro y plata utilizando plantas específicas que actuaban como agentes químicos naturales. Una teoría particularmente fascinante surgió cuando lingüistas especializados comenzaron a traducir estos manuscritos. Descubrieron referencias constantes a los maestros de la piedra, un grupo de artesanos que aparentemente dominaba técnicas de construcción que permitían tallar túneles con una velocidad y precisión extraordinarias. Estos textos sugieren que los maestros de la piedra no eran españoles, sino miembros de una cultura indígena local que había mantenido en secreto sus conocimientos durante siglos. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han revelado evidencias físicas que respaldan la existencia de estos misteriosos artesanos. En varias cámaras se han encontrado herramientas de obsidiana talladas con una sofisticación técnica que supera a cualquier implemento prehispánico conocido. Estas herramientas son tan afiladas que pueden cortar metal moderno con facilidad y están diseñadas específicamente para trabajar en espacios subterráneos. Los análisis metalúrgicos han revelado que algunas de estas herramientas contienen aleaciones que no deberían haber sido posibles con la tecnología disponible en América antes de la llegada de los españoles. Algunos investigadores proponen que los maestros de la piedra habían desarrollado técnicas de fundición que combinaban minerales locales de maneras completamente innovadoras. Pero el descubrimiento verdaderamente revolucionario llegó cuando los arqueólogos comenzaron a examinar los techos de ciertas cámaras con equipos de imagen térmica. Detectaron patrones de calor que sugerían la existencia de un quinto nivel de túneles ubicado a más de 50 metros bajo la superficie. Este nivel profundo parecía contener espacios de dimensiones catedralicias que nunca habían sido explorados por equipos modernos. En febrero de 2024, un equipo de espeleólogos profesionales logró acceder a este nivel más profundo a través de una chimenea vertical que había permanecido oculta durante siglos. Lo que encontraron allí superó todas sus expectativas. Se trataba de una ciudad subterránea completa, con calles empedradas, plazas circulares y edificios de hasta 3 plantas tallados directamente en la roca viva. Esta ciudad subterránea contiene todos los elementos necesarios para sustentar una población considerable.
sistemas de recolección de agua de lluvia, graneros excavados en la roca, talleres de artesanía y hasta un anfiteatro con capacidad para varios cientos de personas. Las paredes están decoradas con frescos que combinan símbolos prehispánicos con motivos cristianos, sugiriendo una fusión cultural que los historiadores creían imposible. Diversos trabajos académicos han comenzado a proponer que esta ciudad subterránea podría haber sido el refugio secreto donde las élites indígenas locales preservaron su cultura durante los primeros siglos de colonización española. Los frescos muestran escenas de ceremonias religiosas híbridas, donde elementos católicos se mezclan con rituales ancestrales de maneras completamente novedosas. Algunos investigadores sostienen que la existencia de esta ciudad explica muchos de los misterios históricos de Guanajuato. Las técnicas de construcción avanzadas, los sistemas hidráulicos sofisticados y los conocimientos de ingeniería que parecían imposibles para la época cobran sentido si consideramos que los españoles no estaban construyendo desde cero, sino expandiendo y modificando una infraestructura que ya existía. Los análisis de radiocarbono de materiales orgánicos encontrados en la ciudad subterránea han arrojado fechas que van desde el año 1200 hasta 1600 de nuestra era. Esto significa que la construcción de este complejo subterráneo se extendió durante al menos 4 siglos, abarcando tanto el periodo prehispánico como los primeros años de la colonia. La versión popular cuenta que los maestros de la piedra continuaron trabajando en secreto durante décadas después de la conquista española, creando refugios cada vez más elaborados para preservar sus tradiciones y conocimientos. Científicamente, sin embargo, los expertos aún debaten sobre la verdadera identidad de estos constructores y sus motivaciones. El descubrimiento más reciente y perturbador tuvo lugar en marzo de 2024. En el centro de la ciudad subterránea se encuentra una cámara circular que los investigadores han denominado el observatorio. Esta sala contiene un orificio perfecto en el techo que permite la entrada de un rayo de luz solar durante apenas unos minutos cada día. Pero lo extraordinario es que este rayo ilumina diferentes símbolos tallados en el suelo según la época del año, creando un calendario astronómico de una precisión asombrosa. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, este observatorio subterráneo puede predecir eclipses, equinoccios y otros eventos astronómicos con una exactitud que rivaliza con los observatorios modernos. La complejidad de los cálculos necesarios para crear este sistema sugiere que sus constructores poseían conocimientos matemáticos y astronómicos extraordinariamente avanzados. Pero lo que realmente desconcierta a los expertos es que el observatorio también predice eventos astronómicos que no ocurrieron hasta siglos después de su construcción. Hay marcas en el suelo que corresponden exactamente con la aparición del cometa Halley en 1758, y otras que predicen eclipses solares que tuvieron lugar en el siglo XIX. Algunos investigadores proponen que los constructores del observatorio no solo conocían los ciclos astronómicos básicos, sino que habían desarrollado métodos para calcular eventos celestiales futuros con siglos de anticipación. Esta capacidad de predicción astronómica a largo plazo no se conseguiría en Europa hasta la llegada de la astronomía moderna en el siglo XVII. Una teoría alternativa, defendida por arqueólogos independientes, sugiere que el observatorio podría haber sido utilizado para algo más que astronomía. Los símbolos iluminados por el rayo de sol no solo marcan fechas astronómicas, sino que también podrían haber servido como un sistema de comunicación con otros sitios similares en diferentes partes del territorio. Hay evidencias de que existían observatorios similares en otras ciudades mineras coloniales, creando una red de comunicación astronómica que se extendía por cientos de kilómetros. Aunque los registros oficiales no confirman esta hipótesis, los patrones de construcción y los símbolos utilizados muestran similitudes sorprendentes entre sitios muy distantes geográficamente. El aspecto más inquietante de todo este sistema es que parece haber sido diseñado para